Eso, ¿nos ayudas con la música, por favor? Muy buenas noches a todos. Desde la Escuela de Formación y Liderazgo de Otro Camino Panamá, hoy tenemos a una invitada muy especial, Ana Gabriel Zúñiga. Durante la presidencia de Luis Guillermo Solís ocupó el cargo de viceministra en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano en la República de Costa Rica entre mayo de 2014 y mayo de 2018, donde le correspondió establecer la agenda de Estado abierto para Costa Rica. Actualmente ejerce como gerente de programa de contrataciones abiertas de IVOS. Y esta noche Ana Gabriel nos estará hablando sobre desarrollo ciudadano. Ana Gabriel, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola Hamza, hola a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Realmente me emociona muchísimo estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a pedirle a los colegas del equipo que cualquier cosa me indiquen cuando ya me falten como 5 minutos y luego cuando me falte un minuto por cualquier cuestión y no abusar demasiado del tiempo de ustedes. En realidad también me emociona muchísimo compartir la experiencia, sobre todo porque yo me considero una mujer progresista que está constantemente fortaleciendo su gestión de liderazgo, y en la formación de los liderazgos progresistas creo que una de las cosas más importantes es tener la capacidad de compartir las experiencias para realimentar las experiencias de otras personas y realimentarse uno también de las vivencias, de las dudas y de las oportunidades de mejora y realimentaciones que la gente pueda tener a las experiencias que una les pueda compartir. Y bueno, hoy yo les quiero hablar un poco de una de mis pasiones, que es el Estado abierto y la participación ciudadana en la gestión de la política y en la gestión de el accionar institucional desde el Estado. Y tal vez para que conozcan también un poquito más de mí, además de lo que ya Hamza les adelantó, bueno, yo tengo una formación base en ciencias políticas y derecho, y justo en las próximas semanas voy a estar defendiendo mi tesis de maestría en gerencia de políticas y programas sociales, enfocada en el reconocimiento de los derechos laborales de la población Nube Buglé, que es un hermano pueblo indígena que compartimos Panamá y Costa Rica desde la división administrativa occidental, pero que ellas y ellos pues han vivido siempre en estos territorios ancestrales. Eh, ¿Qué hizo Ana Gabriel para llegar al viceministerio de la presidencia y poder comprender mejor cómo se vive la participación ciudadana? ¿Cuál ha sido su recorrido de vida de Ana Gabriel para llegar ahí? Y bueno, en realidad yo creo que la mayor escuela de vida fue la universidad, por supuesto, pero desde la calle, desde la articulación de los movimientos estudiantiles. Yo soy una mujer que le tocó vivir la generación de un despertar muy importante que fue la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Y pues yo fui una generación que le toca entrar a la Universidad de Costa Rica, que es una universidad pública además, en ese contexto donde obviamente todos los sectores y sobre todo el movimiento estudiantil estuvo muy presente en esa lucha, en esa discusión. Y ahí yo me involucré en diferentes espacios de incidencia, en las asociaciones de estudiantes, en colectivos ambientales. De hecho, mi especialidad es en derecho ambiental. Y luego tuve un proceso, una experiencia como asesora legislativa, porque precisamente decidí que quería involucrarme un poco más de lleno en la política partidaria del entonces Partido Acción Ciudadana, que es un partido de los más recientes, ¿verdad? Bueno, ya tiene como una vida media, por decirlo así, y que cuando logra consolidarse como partido, rompe con el bipartidismo histórico en la conformación de la Asamblea Legislativa, y además es el primer partido en romper con ese bipartidismo a la hora de asumir el Poder Ejecutivo en el año 2014 con la administración de la que yo fui parte con don Luis Guillermo Solís Rivera. Um, en ese espacio de incidencia política partidaria, y debo comentarles además una cosa muy curiosa, yo era un poco reacia al movimiento político partidario y me gustaba más el espacio en los movimientos sociales, el activismo desde otro sentir político y no necesariamente el partidario, la militancia partidaria. Pero resulta que un día me invitaron a una reunión de las juventudes del PAC y yo quedé enamorada del enorme trabajo que había pendiente. Y eso fue entre el 2009 y 2010, y en el año 2012 me toca asumir la hermosa responsabilidad de ser la secretaria general de las juventudes del PAC.
donde comenzamos a mover un poco más la presencia y la participación de personas jóvenes, y eso es sumamente importante en términos de intergeneracionalidad y también de generar un encuentro entre diferentes saberes, de tal vez las innovaciones de una generación con un involucramiento más reciente y la experiencia de generaciones que ya tenían más larga data en el ejercicio partidario. Y así luego de un proceso muy ciudadano, porque además el PAC tiene esa naturaleza, que no es un partido político que tiene una base tan consolidada en lo territorial, sino que es muy de activación ciudadana en el proceso electoral y que convoca a sus votantes a partir de la propuesta y de las personas que están en las candidaturas, ¿verdad? Entonces creo que eso es como muy relevante también ponerlo sobre la mesa. Y en el 2014, el señor presidente me honra con la invitación para que yo le acompañe en su fórmula presidencial en el viceministerio de la presidencia, ¿verdad? Acompañándole en ese rol. Y cuando nosotras ingresamos, cuando comenzamos la gestión, el gobierno anterior había cerrado con un alto índice de conflictividad social. Y a mí me consta por dos razones, porque yo siempre he vivido muy cerca de Casa Presidencial y cuando iba a la universidad me tocaba ir en bus por ahí y siempre estaban la calle cerrada, las vallas puestas y además porque en un 80% de esas manifestaciones yo estaba manifestándome, reclamando cosas, ¿verdad? Y recuerdo que era muy frustrante porque íbamos con diferentes demandas relacionadas con derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la minería a cielo abierto, o sea, como una gran cantidad de temas y nunca nos recibían. Siempre dejábamos la carta o la nota, bueno, yo hablo en plural por el colectivo, pero quienes eran como los líderes y lideresas de los movimientos y las convocatorias, nunca eran recibidas las personas y siempre tenían que dejar una carta y se las recibía la persona que les guardaba la seguridad, ¿verdad? Y nunca había un diálogo político, multisectorial. Además era una administración y era un histórico de administraciones que tenían espacios de conversación mucho más definidos y abiertos, con hegemonías empresariales, ¿verdad? Pero no con la ciudadanía. Y muy paradójicamente, porque había una alfombra hermosa en la entrada a Casa Presidencial que decía, esta es la casa de todas los costarricenses. Entonces, bueno, al parecer no todas las personas podían entrar ahí. Entonces, cuando nosotras entramos en el 2014, además con un contexto súper complejo, porque resulta que la administración anterior, antes de salir, decide cambiar su plataforma de pago salarial a los educadores públicos, ¿verdad? Y hubo un atraso significativo en el pago de muchos de los salarios de hace meses. Y con esa plataforma explotó todo digamos, las dificultades burocráticas y administrativas del pago de salarios y nos recibe una manifestación así masiva, monumental, con los maestros y maestras en huelga. Entonces no hubo clases por algunas semanas. Fue muy complejo. Y además, entramos, ¿verdad? Iniciamos la jornada. Yo en ese momento tenía 25 años y les quiero contar esto porque normalmente suelen alegar que las juventudes son el futuro, pero no, las juventudes somos el presente y tenemos que activarnos y articularnos y tomar acción en el presente. Eso es fundamental. Y lo cuento porque obviamente muchísima gente no podía creer que una persona de 25 años asumiera un rol tan complejo. Y además les cuento, yo naturalmente me rodeé de gente en un lapso, en un rango de edad similar al mío. Había igual gente mayor con más experiencia, pero también había gente menor o de mi misma edad y nos denominaban el comando lonchera. Yo no sé si en Panamá igual le dicen lonchera, como a la cajita donde vos llevas tus meriendas para la escuela, ¿verdad? Entonces nos decían así en detrimento de la edad que teníamos, principalmente yo, que era la cabeza de la institución. Y cuento esto ya riéndome porque en realidad era súper simpático, pero también como que nos generaba cierto nivel de empoderamiento, que no puedes pretender gobernar de manera distinta, innovadora, si no convocas en los espacios de toma de decisión a esas personas tan distintas. Y el gobierno de Luis Guillermo tuvo esa particularidad que convocó gente del sector empresarial, gente de la academia, gente de los movimientos sociales, expertos técnicos en diferentes temas, pero también gente con experiencia política y legítima. Y teníamos un 12% del gabinete, éramos menores de 35 años, porque según nuestra ley de la persona joven, somos jóvenes hasta los 35. Y el 12% del gabinete de don Luis Guillermo éramos personas menores de 35. Sí adeudamos un poco la paridad y yo creo que eso es algo que se resiente mucho, pero que yo pongo sobre la mesa porque es sumamente importante en la medida de lo posible garantizar gabinetes paritarios, porque somos la mitad de la población y porque las capacidades de las mujeres y la crisis del COVID nos lo ha demostrado, pues pone sobre la mesa la importancia de que haya más mujeres en espacios de toma de decisión. Y ahora voy a profundizar también desde mi experiencia sobre eso. Cuando llegamos,
había dos viceministerios, un viceministerio de Seguridad Nacional y un viceministerio de Asuntos Legislativos. Y se toma la decisión de eliminar el Viceministerio de Seguridad Nacional, porque ya para eso hay una dirección de inteligencia y seguridad por ley, y se crea el Viceministerio de Diálogo Ciudadano. Y era la primera vez que la institucionalidad costarricense contaba con una instancia dirigida de manera especializada a atender la escucha y el diálogo activo con organizaciones de sociedad civil y con ciudadanía en general. Y ese reto gigante me correspondió asumirlo a mí con un equipo impresionante de personas súper entregadas. Y además, como les comentaba, en un contexto donde recibimos un país con una gran cantidad de conflictividad, entonces o nos tocaba atenderlas en casa presidencial o nos tocaba ir a los diferentes territorios a, a tratar de hablar con la gente y de resolverlo. Y aquí nos dimos cuenta de algunas cosas importantes que quiero compartir con ustedes, que estoy segura muchos de ustedes, si logran transformar sus realidades, van a llegar a ocupar espacios, van a incidir en puestos o se van a mantener articulados desde el movimiento social y tienen que tener claridad de estas cosas. Nos dimos cuenta que el acceso a la información y la apertura de información es fundamental para tener democracias sólidas, porque muchos de los conflictos que se generaban estaban asociados a que la información no era clara, no era oportuna o estaba a medias, como decimos en Costa Rica, y no se actualizaba. Entonces había una gran cantidad de conflictos, por ejemplo, asociados a obras de infraestructura que no estaban terminadas o que les habían dicho que en abril del 2018 ya iba a estar el puente listo, pero era mayo del 2018 y ni siquiera se había escarbado la primera carretera, no se había movido la primera piedra y la gente se enojaba y se articulaban y bloqueaban la calle. Y nos dábamos cuenta de que lo que hacía falta era un espacio donde la institución, que en este caso era el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, generara un espacio de diálogo y conversación con la gente de la comunidad y le explicara que en un proceso de contratación y de concesión de obra pública existe algo que se llaman las apelaciones de la gente que no gana los concursos y que eso atrasa un proceso y un calendario inicial. Cuando ya lográbamos entender que era tan fácil como explicarle a la gente, el nivel de conflictividad bajaba y las instituciones comenzaban a tener capacidad instalada ellas directamente para resolver esos conflictos, porque al inicio era muy demandante la gente del Viceministerio de Diálogo atendiendo todos los conflictos que surgían a lo largo del país. Y luego fuimos generando esas capacidades en las instituciones, porque además se ha vendido esta falsa dicotomía de que es el Estado versus la gente. Y ahí es donde comienza a tener más fuerza el concepto de Estado abierto, que nos vende que hay que transformar ese paradigma y esa relación histórica que ha tenido el Estado y la institucionalidad con la gente, entendiéndose que no son adversarias, entendiéndose que son aliadas, que sí, lo que hace el Estado se paga con nuestros impuestos y por eso nos tienen que rendir cuentas y tienen que haber herramientas de transparencia, pero también que la ciudadanía tiene una gran cantidad de ideas y que muchas veces conoce y propone de una manera mucho más sencilla y efectiva cuáles pueden ser las potenciales soluciones que muchas veces desde la institucionalidad, pues estar en ese día a día deja de ver un poco como el largo camino y la gran cantidad de opciones en un abanico de posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Cuando logramos instaurar la conversación y la escucha activa y el diálogo y la prevención del conflicto, en cuestión de un año ya se sentía la diferencia. Ya no estaban todo el tiempo llamándonos y todas fuera de nuestras oficinas y largas giras fuera de nuestras casas, sino que ya nos dábamos cuenta que teníamos más espacios de trabajo y de coordinación en la oficina. Y eso significaba que ya la gente, antes de accionar desde el bloqueo de calles, que quiero aclarar, bloquear calles es importante, es necesario, es una reivindicación que yo hago y que seguiré haciendo y por la cual seguiré defendiendo, y es muy importante. Pero, naturalmente, el conflicto y el bloqueo genera un desgaste ciudadano, un desgaste institucional, donde muchas veces las instituciones tienen que dejar de hacer sus políticas o sus proyectos para satisfacer esa demanda social. Entonces, no es mejor tal vez invertir un poco más de tiempo previo a que explote un conflicto y luego que el proyecto se desempeñe de la mejor forma. Entonces nos dimos cuenta que había una gran cantidad de organizaciones que no querían salir a la calle por el simple hecho de salir, sino que ya había una frustración acumulada. Y vimos una transformación en el comportamiento donde ya la gente no nos llamaba para quejarse o no salía a la calle, sino que nos llamaba y nos decía, hay una disconformidad en tal lugar, pero creemos que tal vez podemos hablar con ustedes antes de salir a la calle. Eso era increíble, que tuvieran la confianza de acercarse a la institucionalidad que les había fallado por tanto tiempo para pedir el espacio.
Eso es gestión ciudadana. La gestión ciudadana, más allá que existe una ley, porque en Costa Rica no hay ni ley de acceso a la información, ni ley de participación ciudadana. Es un tema de voluntades políticas, es un tema de, obviamente, dentro del marco de lo legal, transformar y reconfigurar las formas en las que nos estamos relacionando. Entonces, una vez que ya para el 2015 la conflictividad notoriamente se había reducido y ya en el 2016 el informe del Estado de la Nación, que es una instancia de las universidades públicas que analiza pues varios aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos de la sociedad costarricense cada año, logra registrar que este gobierno en el que yo participé tenía una tendencia a la baja de los conflictos sociales y de las manifestaciones, y que de hecho se configuraba entre los gobiernos con menor conflictividad social en la historia de Costa Rica. Y eso para nosotros fue sumamente importante porque se lograba demostrar con datos de que sí es una gran inversión, de que si la paz social está presente, es mucho más sencillo lograr los grandes acuerdos para las grandes transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿verdad? Cuando ya logramos estabilizar un poco los estándares y los índices de conflictividad que enfrentábamos, comenzamos a trabajar arduamente con la agenda de Estado abierto. Y la agenda de Estado abierto es una agenda que nace primero como gobierno abierto, enfocada esencialmente en el Ejecutivo, propuesta en su momento por Obama y Dilma, ¿verdad? Expresidentes de Estados Unidos y de Brasil, un poco digamos, tratando de atender esta disconformidad ciudadana acumulada que ustedes en Panamá la tienen, nosotras en Costa Rica, América Latina y el mundo entero, y el COVID nada más ha explotado y evidenciado con mucha más fuerza pues todas estas frustraciones acumuladas, ¿verdad? Y estas desigualdades acumuladas. Pero bueno, crean esta instancia que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, que promueve que los gobiernos transformen a partir del acceso a la información, de la transparencia, de espacios de diálogo y co-creación, un acercamiento con la ciudadanía, donde ya no haya tanta confrontación y tanta lejanía, y se invite a las personas a que participen activamente en la creación de políticas públicas y en la ideación de soluciones. Para mí fue hermoso poder articular el proceso, porque entonces ya no era solo la atención del conflicto reactivamente, ¿verdad? De que hay un conflicto, entonces salíamos y lo íbamos a pagar, sino que también estábamos trabajando desde la proactividad, desde la co-creación de política pública. Y eso era súper enriquecedor, porque entonces ya lográbamos incorporar una serie de elementos que cuando entran en la cultura institucional no hay tanta conflictividad, porque además la necesidad de que realmente sean las prioridades de la gente y no las prioridades pensadas desde un escritorio, las que incorporen las políticas públicas, no solo garantizan el éxito y la legitimidad de la política, sino que en la teoría de la cohesión social se habla mucho de la pertenencia. Y en una región como la latinoamericana, el sentido de pertenencia es sumamente importante, porque nos permite, o sea, demuestra que hay un apego de la política pública con la realidad que se intenta solucionar, y que las personas que son beneficiarias de esas políticas también pasan a ser corresponsables, coautoras, codiseñadoras de las políticas. Entonces, logran establecer soluciones, se involucran directamente, y eso es sumamente valioso cuando se quiere transformar mucho la histórica forma en la que se han hecho las cosas a nivel de los estados. Hay ciertos elementos o experiencias simbólicas que a mí me parece fundamental cuando estamos hablando de participación ciudadana en la gestión pública, en la gestión estatal. Y por ejemplo, es necesario tener acciones afirmativas constantes con las poblaciones que han sido históricamente excluidas o vulnerabilizadas por el sistema. Entonces yo les cuento que normalmente, no sé si en Panamá sucede, en Costa Rica sucede mucho. Nosotras tenemos en la cultura de los sopilotes, que son estas personas que se aprovechan, sobre todo de la gente en pobreza y pobreza extrema, pero se aprovechan de grupos vulnerables, ¿verdad? Que por lo general no tienen formación académica, que viven en la ruralidad o en territorios donde no tienen tanto acceso a la institucionalidad, los aglutinan, les cobran, hacen una carta y entregan la carta, les ponen un sello en una institución, no mueven nada, no avanzan en nada, pero entonces les mantienen una expectativa a la gente y juegan con las emociones y las necesidades de la gente y con esas expectativas y les cobran su representación. Entonces, cuando yo asumí el espacio, me tocaba darle acompañamiento en temas de diálogo a otras jerarcas, ¿verdad? A otras instituciones. Y una de las cosas que establecimos o instauramos como una necesidad, así como un requisito obligatorio, era que no se negociaba o no se dialogaba con equipos que no tuvieran una conformación paritaria, es decir, que hubiera igualdad de representación de hombres y mujeres,
con muy leves excepciones en aquellos gremios donde nosotras sabíamos que había una mayor cantidad de hombres conformando el gremio, ¿verdad? Como autobuseros o taxistas, y aún así les exigíamos por lo menos la presencia. Si era un grupo de 5, por lo menos 1 o 2 mujeres. Pero no se aceptaba negociación así tajantemente. No hay negociación si no hay paridad en la conformación de la contraparte. Y además exigíamos, no hay negociación si no se sientan aquí las personas que son directamente afectadas o beneficiarias del tema que se está tratando de negociar. Y así logramos desarticular a un montón de sopilotes que se aprovechaban de la gente, porque además le explicábamos a la gente cómo funcionaba el proceso, cómo funcionaba el Estado. Y eso me hace llevarles a una conclusión fundamental, y es que es necesario, cuando queremos hablar de una gestión pública ciudadana, de un gobierno ciudadano, es fundamental invertir en formación cívica, porque la gente tiene que entender los procedimientos, porque no podemos pretender que todas las personas sean proveedoras institucionales, que todas las personas sean abogadas, que todas las personas sean ingenieras, pero es una obligación del Estado transformar esa información, esos datos, esos temas en un lenguaje que sea fácilmente digerido y comprensible por la gente. Y así nosotras poco a poco fuimos avanzando en discusiones como el tema de acceso a la información pública y datos abiertos, porque nos dimos cuenta, insisto, que para tener una participación ciudadana de calidad y efectiva necesitan la información. Y hay que brindarles la información, y hay que evitar la traba burocrática, y hay que pensar en nuevas formas de dar esa información. Entonces, aunque no tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos una cantidad importante de jurisprudencia a la Sala Constitucional que es sumamente deliciosa, sumamente rica en garantizar el derecho a acceso a la información, pero nosotras partimos del hecho de que el Estado no debería desgastarse tanto en atender casos de acceso cuando ya las instituciones deberían invertir en procesos claros para que la gente solicite esa información y tenga acceso a esa información de la manera más clara y oportuna posible. Entonces trabajamos en fortalecer un decreto de acceso, una política de apertura, hicimos una cantidad de jornadas durante 4 años de formación de lo que nosotras llamamos los oficiales de acceso. Logramos incorporar además a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes, que es el Ombudsman en Costa Rica, para que ya no fuera solo una cosa del Ejecutivo, sino de todos los poderes, porque al final de cuentas a la gente, si le falla un diputado, una ventanilla de una institución o una instancia en el Poder Judicial, no le importa, le falla el Estado y la frustración se acumula en general, ¿verdad? Entonces logramos avanzar en esa vía y esto nos trajo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Costa Rica se corre un índice de transparencia de los sitios web de las instituciones públicas. Con solo 3 meses de haber implementado el decreto, pero cuando hablo de implementar es no solo su publicación, es que se hizo un esfuerzo de seguimiento muy fuerte a las instituciones, logramos que 100 instituciones mejoraran su calificación, hasta 70 posiciones en ese índice, y lograron todavía mantener, todavía ya que no estamos ahí, logran mantener la actualización de sus datos en los sitios web. Además, nos convertimos en el primer país del mundo que con estándares de la OSD implementar esta articulación ya no solo del gobierno, sino del Estado abierto. Y eso es una cosa sumamente importante porque se acumula mucha frustración ciudadana cuando las grandes transformaciones son políticas de gobierno, pero no políticas de Estado. Y eso es muy importante. En la medida de lo posible, los grandes temas deberían tener una visibilidad de Estado y que sean políticas en las que, cuando se co-crean con la ciudadanía, tienen tanta fuerza que la misma ciudadanía va a exigir que el próximo gobierno no deje de implementar esa política. Entonces, la gestión ciudadana de la política pública te garantiza sostenibilidad. Sostenibilidad que por más que sea la política más hermosa, si nadie le da seguimiento, más allá de los actores institucionales mueren y eso siempre pasa y es muy lamentable. Pero si hay ciudadanía que formó parte del proceso de ideación de esa política, si acompañó la implementación, naturalmente, pase lo que pase, va a exigir que se continúe con algo que además si funciona, pues naturalmente la gente lo va a exigir. O sea, no hay mayor garante de los derechos ciudadanos que la propia ciudadanía. Eso es natural, eso es así. Otra de las grandes reivindicaciones que me tocó asumir fue el trabajo con los pueblos indígenas. Fue sumamente retador porque realmente había y todavía existe un acumulado de deudas históricas del Estado costarricense con los pueblos indígenas
en materia de reivindicación de sus territorios, en el reconocimiento de sus derechos ancestrales, de sus derechos culturales, ¿verdad? Pero bueno, nosotras decidimos emprender un proceso de recuperación de tierras para personas indígenas porque tenemos una conflictividad que está muy en lo legal, pero que se convirtió en incluso en conflictos de confrontación pues bélica entre estos dos grupos de indígenas y no indígenas, porque todavía hay personas no indígenas que viven en territorios indígenas a pesar de que la ley no se los permite, porque han habido abogados y abogadas inescrupulosas que han sido capaces de titular tierra en territorio indígena para personas que no pueden tener tierra. Entonces, se ha generado un conflicto histórico y nosotras iniciamos un proceso para ordenar eso y ya ahí es donde vos ves el enfoque Estado, porque en esta actual administración ya se ha puesto en posesión de personas indígenas, territorios en donde ha habido pues mucho conflicto. Y además de ese proceso, emprendimos la co-creación del mecanismo general de consulta para pueblos indígenas. Los estados tienen un mandato que lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que les obliga a garantizar procesos de consulta libre, previa e informada para que los pueblos indígenas puedan hacer efectivo su consentimiento para proyectos de ley o acciones administrativas o proyectos de infraestructura que puedan afectar sus derechos culturales, sus tierras, territorios o recursos. En Costa Rica no existía una norma que operativizara el convenio, a pesar de que se había aprobado el convenio desde el año 93, y entonces esto significaba mucho conflicto, porque cada vez que el Estado intentaba hacer una política dirigida a atender las necesidades de los pueblos indígenas, había un vacío enorme de cómo hacerlo, y la insatisfacción ciudadana era muchísima porque no se lograba como, digamos, como entender o facilitar o poner sobre la mesa las verdaderas necesidades de los pueblos. Y eso nos implicó un proceso de 2 años, donde participaron más de 5,000 personas indígenas de 22 de los 24 territorios indígenas, donde tuvimos una jornada de encuentros territoriales, regionales y nacionales, donde garantizamos el cuidado de los niños para que las mujeres pudieran participar en igualdad de condiciones a lo largo del proceso, donde garantizamos traducción de todo el material y las convocatorias e interpretación en vivo en tiempo real en aquellos pueblos donde todavía hablaran el idioma indígena de ese pueblo, de ese territorio. Y eso nos llevó a tener un mecanismo de consulta que, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es único en su tipo porque es la primera vez que se hace este proceso de consulta de la consulta, es decir, cómo ustedes quieren ser consultadas y consultados. Porque no se trata solo de llegar y decir, bueno, yo voy a hacer una consulta. No, no. ¿En qué términos? ¿En qué condiciones? ¿Cómo igualás el acceso a un proceso de negociación de un Estado con un montón de recursos técnicos y económicos con pueblos indígenas que no tienen los mismos recursos técnicos y económicos? Donde muchas veces los megaproyectos tienen ingenieros y científicos y los pueblos indígenas tienen a sus propios científicos, a sus propias construcciones de sus saberes tradicionales, pero que no necesariamente coinciden con los técnicos y los científicos del Estado o de los grandes proyectos. Entonces, es trabajar en igualar las condiciones. Yo les puedo asegurar que cuando se trabaja con la gente en procesos, por más complejos que sean, yo prefiero invertir 2 años en un proceso de co-creación que 20 en no poder avanzar en otros temas importantes y relevantes porque hay un conflicto latente asociado a que nunca hubo ese primer paso de conversación. El actuar de las instituciones es mucho más sencillo cuando no tienen que invertir recursos y tiempo en atender conflictos que pudieron haberse evitado si de la manera oportuna, en el momento oportuno, se lograba atender las necesidades de la gente o si se les hubiera incorporado desde el momento en que se creó la política o el proyecto. Es muy importante la transparencia, es muy importante la información para que la gente realmente tenga las herramientas para incidir y participar. Y es sumamente importante y necesario entender también que las personas que están del lado de la institucionalidad son eso, personas. Dejar de ver esta dicotomía de desencuentro y confrontación. Quienes están en el lado del Estado son personas que además no son en Panamá, pero en Costa Rica tenemos mucho tiempo de estar exigiendo una reforma de empleo público que no ha sucedido y hay gente que tiene 20 o 30 años haciendo exactamente lo mismo. Qué agotador y qué complejo. Imagínense hacer 20 años exactamente lo mismo. Obviamente uno se desgasta, obviamente se cansan las ideas.
Esas personas que están en la institucionalidad también tienen un mal día, también duermen mal, también acaban de volver de su licencia de maternidad y no han dormido nada en meses y no van a dormir nada en meses. También tienen problemas financieros, también son personas. Y digo esto porque lo más importante de una gestión ciudadana de lo público y de lo político y de la política es humanizar la gestión de la política. El liderazgo progresista, el liderazgo político no es tal si no humaniza, si no entiende que son las personas en el centro de las decisiones. Y cuando tomas decisiones en pro de las personas, van a haber algunos sectores que se van a enojar porque van a ver comprometidos sus privilegios. Y también cuando uno ocupa estos espacios y trata de abrir un poco más, se va a enfrentar con golpes muy fuertes de estas hegemonías que están acostumbradas a ser las únicas que deciden, las únicas que convocan, las únicas que toman decisiones. Y en Costa Rica, por lo general, estaba ese grupo excluido a cierto grupo económico de más de 50 años, heterosexuales y hombres. Y ya. Y nada más. Y blancos. ¿Ok? Y estas transformaciones para abrir esos espacios van a doler y no va a ser sencillo y va a traer frustraciones, pero les prometo que luego de toda esa frustración y ese enredo y ese desorden que se puede generar, viene un momento de mucha tranquilidad, de mucha estabilidad, porque no hay grandes transformaciones sin grandes procesos de transición y acomodo e incomodidad. Eso es sumamente importante. Yo creo que es necesario el encuentro generacional. No hay una persona adulta que no tenga nada que aportar y no hay una persona joven que no tenga una experiencia de sus realidades y desde sus contextos que no pueda aportar con ideas innovadoras a transformar las cosas que tenemos muchas ganas de cambiar desde hace mucho rato atrás. Luego de este proceso de estar en el viceministerio, ahora me desempeño, como les comentaba Hamza, en la organización IVOS, trabajando con varios gobiernos de la región y con varias organizaciones de sociedad civil de América Latina para más apertura, más diálogo y más participación. Y lo más importante de esto es comprender, creo yo, los contextos de las personas que están del otro lado, porque no podemos pretender, por ejemplo, que las personas en pobreza o pobreza extrema o en la ruralidad sin ningún tipo de conectividad puedan tener la misma disponibilidad de participar que gente que está en la universidad y que no trabaja, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir adaptando también las realidades. No podemos tener espacios de diálogo y participación que sean como una camisa que de talla única que le va a quedar igual a todas las personas. Es imposible. Es imposible. Y hay que tener esa versatilidad de entender esos contextos y hay que tener también la humildad de ir. Vayan al territorio, conozcan a la gente. A mí no me hablen de participación ciudadana si se hace del escritorio. Eso no existe. Eso no funciona. Eso no transforma. Hay que salir, hay que incomodarse, hay que incomodar al sistema, hay que repensar y se repiensa actuando, participando, haciendo, transformando, moviendo, repensando, criticando y se van a equivocar una y mil veces y no lo van a hacer perfecto y luego se van a dar cuenta cuál fue el error y lo van a mejorar. Pero la mejor forma de hacer y de iniciar es moviéndose. No pueden esperar a tener todo el contexto perfecto y todas las condiciones porque nunca las van a tener. Siempre va a haber algo, algún miedo asociado, alguna amenaza latente. Hagan con transparencia, hagan de manera genuina, hagan apegados a la humanización de los espacios políticos, de los espacios públicos y reconozcan cuando se equivocan, enmiendan el error y continúan. Y eso es sumamente importante y sumamente necesario también ejercer desde la humildad, desde la ética, desde el compromiso y reconociéndonos como animales políticos, como bien decían los filósofos griegos. Somos animales políticos, todas y todas tenemos algo que decir, algo que incidir y no podemos desapegarnos de eso. No se puede renegar del ejercicio democrático de la política porque hasta ahora los procesos electorales son los únicos que están vigentes y que han demostrado que de cierta manera funcionan para administrar los estados. El tema es cómo garantizamos que vaya la mejor gente con la mejor formación para que puedan ocupar los espacios desde una perspectiva ciudadana. Y tienen que empezar a invertir desde estos espacios de acción colectiva y de militancia y de organización a formarse para que cuando puedan estar en esos espacios tengan todas las herramientas para garantizar todos los derechos humanos, todos los espacios de diálogo y todas las oportunidades. Cierro diciendo que obviamente todos los procesos de diálogo se agotan y todo tiene un límite. Entonces también el diálogo funciona mucho porque yo voy a decir que tampoco hay que idealizar la participación ciudadana. No todos los líderes y lideresas tienen intenciones genuinas, no todas son transparentes y no todas quieren el bien común, ¿ok? También hay algunas personas que se aprovechan, como les decía yo, las experiencias de estos opilotes, ¿verdad? Y hay organizaciones que se articulan así en negativo y en ese contexto es muy importante también la transparencia y el diálogo, porque es una herramienta donde se demuestra que las cosas se hicieron bien
y que se hicieron genuinamente y que se abrieron los espacios, pero que se agotan y que si no hay acuerdo, también la institucionalidad y el Estado tiene que tomar decisiones en aras del bien común. Claro, hay veces gente vivilla que hace una interpretación del bien común que no es bien común, pero también ahí es importante tener la articulación ciudadana para denunciar y exigir ese bien común. Bueno, esto es un poco de mi historia, de mi experiencia, de las herramientas latentes. Yo también les quiero invitar a que sigan la Alianza para el Gobierno Abierto, la Carta Internacional de Datos Abiertos, la Alianza de las Contrataciones Abiertas, que son experiencias súper innovadoras e interesantes de cómo podemos articular mejores prácticas desde los estados para abrir, abrir y abrir. Y recuerden, la información, los espacios de diálogo, las políticas públicas son nuestras, son de la gente, porque las pagamos de nuestros impuestos. Y merecemos saber cómo se gasta cada centavo y merecemos saber cómo se toma cada decisión. Excepto, obviamente, algunas que hay restricciones y se entienden. Pero casi que el 90% de lo que produce el Estado es nuestro. Y tenemos absoluto y total derecho de saberlo. Eso sí, sin vulnerar la data personal ni los derechos personales de nadie. Pero en términos generales, cómo se toman las decisiones, cuáles son esos datos, qué se recaba, es derecho de nosotras accederlo. Así que muchas gracias por el espacio. Estoy súper feliz. Espero haberles aportado algo de experiencia y más bien, ya no me quiero extender, que estoy segura que ya hablé un montón, porque quisiera más bien aprovechar lo que nos queda para hablar entre nosotras y con ustedes y tener este intercambio. Y si no entendieron nada, me cuentan y les vuelvo a contar toda la historia. No, mentira, pero sí puedo como reforzar algunos puntos que tal vez hayan sido los que más interés les hayan generado. Ana Gabriel, muchas gracias por compartir tu experiencia como dama, como joven, como activista primero y después como política. Sin duda que no hay nada más enriquecedor que las experiencias. Hamza, podemos pasar con las preguntas para crear una dinámica de conversación. ¿Cómo no? Ana Gabriel, nuevamente gracias por haber aceptado la invitación de nosotros y para nosotros es muy enriquecedor tu experiencia. Y te tengo una pregunta, bueno, un tico panameño me hace la siguiente pregunta. ¿Qué consideras que no te gustó del gobierno al que pertenecías desde el punto de vista, de tu experiencia anterior al gobierno como estudiante independiente? Esa es una. Y la otra que me hacen es la misma persona, Juan Gómez. ¿Qué consideras que nosotros como movimiento podemos aprender de las experiencias o de lo que hiciste tú en tu gestión para poder continuar realizando obras, obras públicas importantes? Él se refiere un poco a los temas de las megaobras porque es ingeniero de profesión y tomando mucho el tema del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, creo que va hacia allá la segunda parte de la pregunta. Ok, si quieren voy a responder esas dos. ¿Qué no me gustó del gobierno anterior? Ok, no me gustó que no hubiera tantas mujeres en puestos de toma de decisión. O sea, hubo una cantidad importante de mujeres, pero eran más hombres que mujeres. No me gustó, eso es importante, no me gustó que en su momento el señor presidente se hubiera comprometido en campaña a no impulsar una reforma fiscal en los primeros 2 años de gobierno. Y eso no me gustó porque no hay nada más difícil que negociar una reforma fiscal. Y para cuando ya habían pasado los 2 años, como acá los gobiernos duran 4, los siguientes 2 años es casi que campaña. Entonces fue muy difícil lograr una reforma fiscal progresiva como me hubiera gustado. ¿Y qué pasó? Que no logramos aprobar la nuestra, que era mucho más sólida que la que se aprobó en esta administración actual, que es menos progresiva, era mucho más tímida y que realmente nos recargaba más a la clase media que lo que pudo haber ejercido y fortalecido, digamos, en un modelo más progresivo y equitativo en términos de repartición de la riqueza, ¿verdad? Y de lucha contra la evasión y la ilusión. Pero bueno, esas fueron algunas cosas que no me gustaron. En realidad yo soy muy fan de nuestro gobierno, obviamente, ¿verdad? Mi corazón está ahí, entonces yo realmente reconozco que se hicieron cosas muy hermosas, pero sí quiero decir que yo, además, bueno, y aprovecho la pregunta para decir algo. Cuando yo estaba en el comando de campaña, el señor presidente en ese momento candidato, yo era la legítima joven, súper necia, súper revolucionaria, súper crítica, súper rebelde, siempre tenía algo que, siempre estaba en contra de algo, siempre tenía una crítica de algo, ¿verdad? Entonces, obviamente yo terminó la campaña y yo dije, bueno, yo comencé a buscar trabajo porque yo estaba asociada, era asesora legislativa de la
fracción anterior y entonces ya se acaba el periodo y todo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya, se acabó, somos gobierno, todo bien. Ajá. Jamás me imaginé que el señor presidente quisiera tenerme cerca de él, porque yo era necia bien. Es decir, no era que bloqueaba por bloquear, era que siempre tenía una crítica y siempre me preocupaba por otras cosas. Y resulta que no, que él quería que yo estuviera y quería que estuviera cerca. Y lo digo con total transparencia, yo no soy una persona complaciente con absolutamente nadie, ni tampoco con el señor presidente. Entonces, siempre que hubo cosas que yo consideraba que se podían hacer mejor, siempre fui muy crítica y siempre me planté durísimo y también tuve la humildad de decir, bueno, yo voy a promover esto, si esto no funciona, mi renuncia está y me voy cuando usted me lo diga, si me equivoco, si no lo hice bien. Y yo puse mi renuncia un par de veces también, ¿verdad? Porque por equivocaciones absurdas que una se asuste y dice, no, estoy fallando demasiado a la esencia de lo que quiero. Y el señor presidente me decía, esto no es nada grave, es todo normal, no estás haciendo nada incorrecto, seguí. Y nada más porque yo me asustaba porque me habían tergiversado una entrevista de algo que yo había dicho y la habían cortado, literalmente la cortaron mal y yo dije, no, ya me voy, es demasiado, ¿verdad? Entonces es como, no. Y les digo esto porque en los espacios siempre es importante la criticidad con proposición, es decir, no estás ahí por bloquear y por hacer el feo. La lealtad no quiere decir por ritmo y complacencia, la lealtad también significa que vos estás ahí en el barco sosteniendo y que se te prenden las alertas cuando crees que la cosa se va a hundir y tratar de salvar el barco. Eso es muy importante. Con el tema de las obras, hay dos grandes cosas que a mí me gustaría hablar sobre esto. Lo primero, y además porque yo soy gerente regional de un proyecto que se llama Contrataciones Abiertas en mi actual trabajo, es que puedan comenzar a promover lo que se llama el estándar de contrataciones abiertas. Y este estándar establece algunas recomendaciones internacionales de cómo homologar la información que está en los sistemas de compra, concesión y contratación para que se pueda fiscalizar cómo se dan las concesiones, por qué se le da a cierto actor, por qué se paga tanto, cuánto está durando, ¿verdad? O sea, como ese tipo de detalles que son sumamente importantes como atender y fortalecer y mejorar. Y cuando vos estás en procesos de contrataciones abiertas, ¿qué se genera? Se genera periodismo de datos que fiscaliza de manera más oportuna. Cuando hay fiscalización de forma más oportuna, hay herramientas para identificar dónde están los actos de corrupción, dónde están los vacíos que se deben trabajar para revertirse y mejorarse, ¿verdad? O sea, es muy importante. Luego de esto, hay otra parte que es súper importante y este es mi corazoncito ambiental, ¿verdad? Y es, los estudios de impacto ambiental también son estudios de factibilidad social y no podés pretender que vas a implementar un megaproyecto si no entendés y no dialogás con la sociedad o el grupo ciudadano o los colectivos que se van a ver afectados con esa mega obra, sobre todo si se trata de pueblos indígenas. Y les voy a poner un ejemplo. Yo no sé qué espacio religioso sumamente importante en Panamá tienen ustedes. En el caso nuestro está la Basílica de los Ángeles, que genera una cosa de apropiación divina, lindísima de la cultura costarricense, que aunque una también tiene un poco sus críticas de todo el contexto colonialista que eso tuvo en nuestra cultura, pero significa, y hay una romería todos los años y mueve muchísimo la fe y mueve a muchas personas. O sea, culturalmente es muy importante en la idiosincrasia costarricense. Entonces, nosotros poníamos de ejemplo, es como que de repente ustedes les vayan a decir que se va a inundar el espacio físico donde está la Basílica de los Ángeles. Mentira, que la gente no se va a sentir como violentada, como afectada, como irrespetada en sus creencias. Es exactamente lo mismo con un pueblo indígena en sus espacios ancestrales y culturales, que además históricamente han estado excluidos y completamente violentados en un montón de aspectos por los estados latinoamericanos, porque así ha sido, es la realidad. Entonces, es muy importante los procesos de diálogo oportuno, es muy importante no solo la factibilidad ambiental, sino la factibilidad social. Y no hay obra que valga si no hay gente en calidad de vida que pueda disfrutar de la obra. Y si la obra no le va a traer beneficio a nadie, realmente no está aportando desde un enfoque ciudadano y desde un enfoque de un Estado social de derecho, que creo yo es la aspiración. Bueno, y ahora que incluso se habla de un Estado ecológico, ¿verdad? De derecho. Ana Gabriel, excelente tu respuesta como siempre y aquí entramos a un punto que trabajamos muchísimo, el tema de la integración de la tecnología y los procesos de participación ciudadana. Entonces, me pregunta Facundo sobre ese tema que a ambos nos apasiona, ¿cómo integrar herramientas digitales en los procesos de participación ciudadana? Si querés 2 preguntas más.
Ok, y también me pregunta Facundo igualmente, ¿qué tú piensas o si has tenido alguna experiencia con la figura de Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que es más o menos como las mesas de co-creación que tenemos nosotros en OGP? Y finalmente, Daniel Gómez comenta, este es un comentario más que una pregunta, la integración del Estado o o la manera en que el Estado puede facilitar herramientas como el WhatsApp, como los diferentes chatbots la escucha activa a través de Twitter, o sea, como otra ventana más de servicio, aparte de las ventanillas tradicionales. Entonces, ¿cómo tú ves la implementación de esos sistemas en los gobiernos modernos, en los gobiernos post-pandemia, por ejemplo, que va a ser importantísimo por el tema del distanciamiento social? Ok, bueno, lo primero es que los estados tienen la obligación de ahora, más que nunca, porque el COVID nos ha obligado a un montón de transformaciones sociales que al menos en América Latina estaban como muy lentas, ¿verdad? El teletrabajo, por ejemplo. Yo estoy segura que después de la pandemia el teletrabajo ya va a estar más normalizado que antes, ¿verdad? Porque además va a demostrar que le ha generado un montón de facilidades a las empresas y a las personas que trabajan, ¿verdad? Igual pasa con las herramientas digitales, pero sobre esto yo quisiera plantear dos cosas. No podemos pretender que lo digital sustituya al espacio presencial. Eso es importante. No podemos obviar que hay una realidad de exclusión y brecha digital en un montón de poblaciones con complejidades económicas, sociales y culturales que no tienen acceso a las tecnologías, ¿verdad? Y entonces, no podemos sustituir todos los espacios presenciales de participación por digitales porque estaríamos ahí mismo desacelerando el acceso a espacios democráticos porque estaría siendo una cosa elitista. Y eso es fundamental. La participación ciudadana y la agenda de gobierno abierto siempre ha sido una agenda de élite, de un grupo privilegiado de la ciudadanía que puede exigir y que se puede dedicar a esto, pero no todas las personas pueden hacerlo. Y este grupo, digamos, si yo me meto en ese grupo porque soy de ese grupo, esas personas privilegiadas, no representamos todas las diversidades asociadas a otros grupos de sociedad civil con contextos y realidades distintas. Y además, siento que es necesario que los estados latinoamericanos comiencen a trabajar en políticas de transformación digital, donde sí haya más inteligencia artificial y más procesos digitalizados para desburocratizar, pero sin que eso implique como una mediación digital o cívica para que la gente pueda usar esas tecnologías para resolver sus cosas. ¿Ok? Entonces, me parece que es como súper Clarito, importante. clarito. Y después, sobre el consejo consultivo, bueno, yo creo que cada país y digamos, cada colectivo, cada articulación ciudadana tiene que encontrar la forma más efectiva de funcionar y que siempre está en constante transformación. Eso es muy importante. No se aferren a una fórmula o a un formato de cómo articularse. En la participación ciudadana hay que tener esa versatilidad porque las condiciones cambian, el tipo de necesidades cambian y además la aspiración cuando vos abrís la gestión política y pública es que la ciudadanía se llegue a formar tan bien que cada vez sea mejor y que cada vez exija mejores cosas y que cada vez exija más incidencia. Y cuando eso pasa, naturalmente el espacio se transforma. Entonces, yo creo que siempre hay que tener la discusión abierta, tienen que estar en constante transformación, pero porque algunos espacios de abiertos fallen, no quiere decir que entonces ya no tiene que haber participación. Eso es muy importante. Ana Gabriel, tú mencionaste algo bien interesante antes, la frase animal político. Entonces, históricamente, perdón, en la historia de nuestro movimiento, nosotros empezamos con un movimiento ciudadano y por reglas o para poder competir o para liberar la cancha, la cancha tenemos que ser partidos políticos. Entonces, acá hay una consulta que me están haciendo que es de Giovanni Sasso. ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con una persona atípica al tema político, producto de tantos años de desengaños del pasado? O sea, un tema de credibilidad para con los políticos. Y eso yo creo que es un fenómeno de toda América Latina. Miguel Gómez también me pregunta, ¿cómo podemos inculcar la participación ciudadana en todos los habitantes para que formen parte de la fiscalización de las finanzas públicas y un poco el tema de veeduría social, auditoría social? Finalmente, Bueno, vamos a... Ajá. Estefano nos pregunta, ¿cuáles tipos de interesados sostenibles se deben tener en cuenta, o actores sostenibles se deben tener en cuenta para incentivar un poco la participación
de la sociedad en general, porque históricamente Panamá somos muy atípicos en la participación, entonces, para la toma de decisiones, o sea, ¿cuál sería el botón que prende eso? Estoy hablando Ana, ¿me muteada, escuchas? perdón. Hamza, ¿me puedes repetir la segunda que me dijiste? Ok, la segunda decía que cómo podemos inculcar la participación ciudadana con los diferentes ciudadanos de las diferentes regiones, provincias, comarcas, en el caso tuyo los cantones, para que se involucre un poquito más en en la fiscalización, en la veeduría, en la auditoría social de las finanzas públicas. Ok. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Lo primero es, yo soy una demócrata, así, demócrata de cepa. Entonces yo realmente creo en la estructura electoral y partidaria y creo en el proceso electoral, pero creo en un proceso electoral justo, nivelado, transparente, ¿verdad? Y lamentablemente en América Latina no siempre hemos tenido como esa igualdad de condiciones y por mucho tiempo los espacios partidarios y la participación política electoral se, digamos, se restringía a la gente que tenía capacidad económica. Pero que la gente se haya equivocado tantas veces no quiere decir que, no, que quienes tenemos tal vez la entereza moral, ética y intelectual y política y del corazón y las ganas de hacer las cosas distintas no tengamos que actuar y participar. A Costa Rica le tomó un montón de tiempo que un partido como el PAC pudiera estar ahí, conformado esencialmente por gente de clase media, ¿verdad? O sea, el candidato no era una persona de la hegemonía empresarial con dinero, acaudalado, era un profesor universitario. Y muchas de nosotras éramos personas de clase media, ¿verdad? Que no estábamos en política porque éramos las hijas o las hermanas o las esposas o alguien con un apellido. Estábamos ahí porque queríamos hacer las cosas distintas. Y esto me lleva a que la mejor forma de involucrar a la gente en sus respectivos cantones es que quienes tenemos las herramientas de entender cómo funciona lo público, vayamos en jornadas de formación y acompañamiento a estas personas. Y estoy segura, porque lo sé, que cuando vamos a los territorios, ellas y ellos nos enseñan cosas que traemos al centro también. Es decir, y también dejarnos de ver como los salvadores de la gente de las regiones y las periferias. Ellos más bien tienen un montón de cosas que enseñarnos. Lo que hay que hacer es mezclar un poco esos saberes para poderlo promocionar. Y también vamos a ver el tema de digitalización en los territorios indígenas o para los estudiantes indígenas. El acceso real de los pueblos indígenas es entender sus realidades y es invertir. Y si es necesario invertir, el Estado tiene que buscar las maneras de invertir con políticas claras, específicas que lleguen a estas personas, ¿verdad? Eso es muy importante. También es necesario para ver quienes tal vez están más articuladas o que tienen más experiencia o más herramientas, deberían exigir, son las primeras que le tienen que exigir al Estado que vayan a tener presencia en los cantones, digamos, o en los territorios, porque también las organizaciones de sociedad civil no siempre tienen fondos y muchas veces la gente actúa de manera voluntaria en esos espacios y no tienen el financiamiento para estarse moviendo por todo el país, pero sí para presionar para que las instituciones dejen de trabajar tan centralistamente y puedan abrirse. Yo creo que es una cuestión de moverse, ¿saben? No hay una fórmula. No hay una fórmula, hay diferentes mecanismos, hay diferentes formatos, hay diferentes actores involucrados. Entonces no traten de tener una fórmula, hagan, salgan, averigüen, escuchen. La mejor manera de hacer las soluciones es escuchando a quien las necesita. Y ellas nos van a dar las ideas de cómo les funcionaría mejor formarse para fiscalizar. Y a veces al principio va una persona o van 100 con una expectativa de que les vamos a resolver el bono de vivienda, la beca. No, hay que irles explicando cómo funciona. Y después tal vez solo quedan 15, pero son 15 súper formadas que van a hacer una transformación. Ok, eso es muy importante. No necesitamos idealizar la participación pensando que tienen que ser 200 personas siempre. Pueden ser 10 que hagan la diferencia. Eso funciona así. De a poco se va construyendo pues una gran masa crítica transformadora. Ana, me pregunta Luis Vives, perdón, ¿qué es lo más agotador de todo el proceso de gobierno abierto? ¿Qué lo coarta y desanima al funcionario público o impide la comunicación con la ciudadanía? Igualmente, me pregunta Oscar Rodríguez, ¿cómo mantienes el enfoque íntegro y objetivos de un movimiento como, por ejemplo, la experiencia que tuviste con el PAC, cuando crece y se convierte en un partido político, donde posiblemente se pierda un poco del idealismo, un poco de la mística, ya que como personas tenemos nuestros propios paradigmas distintos y pensamientos diversos?
es un deber ser y el querer ser, creo que va a esa pregunta dirigida. Y otra pregunta que me hace Heriberto Aragón. ¿Cómo superaron la redundancia de procesos al momento de la integración? O sea, los diferentes procesos de diálogo, ¿cómo pudieron superarlo? Supongo que a eso se refiere para que no haya redundancia. Ok, siempre los procesos de diálogo y participación van a ser desgastantes. Nadie dijo que hacer lo correcto siempre fuera sencillo, pero tampoco es imposible. Y hay que desmitificar de ver todo siempre como algo que tiene que ser muy complejo. Es muy desgastante promover el gobierno abierto por dos razones, porque la gente de la sociedad civil está cansada, está frustrada y quiere todo ya, y tienen razón, y porque la gente en los gobiernos le tiene miedo a la participación ciudadana, entonces hay que invertir dos veces, o sea, quienes hemos estado adentro promoviendo esto, no es solo trabajar con sociedad civil, es que hay que trabajar adentro para que lo que una se compromete con la sociedad civil suceda. ¿Verdad? El desgaste siempre va a estar y por eso también uno tiene que tener la humildad de variar los liderazgos y de variar las formas. Yo, por ejemplo, en algún momento en el conflicto de tierras indígenas, ya mi rol estaba tan desgastado que se le dio a la ministra de Justicia y al viceministerio de Paz. Y para mí fue un descanso importante porque ya yo no tenía margen de negociación y también parte un poco de eso, de entender cuándo un liderazgo tiene que echarse para atrás porque está bloqueando que algo suceda. Y luego, la última, la perdí, Hamza, perdón. La última, creo que era, se refería, bueno, la verdad es que la perdí también, te la dije y la fui arreglando. Estoy en línea. Yo creo que es un poco como relacionado con la conflictividad. Vamos a ver. Siempre hay posibilidad de que haya conflicto y no se trata de erradicar la conflictividad, se trata de prevenir la conflictividad. Y en esos procesos de prevención siempre va a haber un gol, o sea, siempre va a haber un conflicto que no se pudo ver a tiempo, que no era esperado, que, por ejemplo, el COVID. El COVID ha generado una cantidad de conflictividad porque muchos sectores no están preparados para un montón de cosas que han tenido que atender y no tenían idea, porque a todo el mundo le agarró desprevenida la pandemia, ¿verdad? Entonces, en los procesos de diálogo y en la atención de los conflictos, vos podés identificar cuáles conflictos ocurren cada cierto tiempo. Por ejemplo, la negociación de los salarios anualmente genera una articulación de los sindicatos. Ok, ya sabes que aquí va a pasar algo. No sé, cada cierto tiempo se toma una decisión, por ejemplo, proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Entonces, cada cierto tiempo, cuando el Poder Ejecutivo es el que convoca, genera cierto conflicto. Cuando hay sequía, no hay acceso a agua potable en todos los lugares, eso genera otro conflicto, ¿verdad? Entonces es como tener la posibilidad de entender cómo son los contextos, cómo puedes tratar de administrarlos, y eso es importante, también tienes que aprender a dejar ir y vivir de que hay conflictos que no se van a resolver, porque hay actores que no quieren que se resuelvan y están ahí para que no se resuelvan. Entonces, a veces hay que aprender a lidiar con que no todo se va a poder resolver y hay conflictos que se van a mantener, porque hay gente que está para mantenerlo, porque vive de eso y lucra del conflicto y nos hace creer que está para defender a las personas más vulnerables y lucra de que el conflicto y el problema persista. Entonces, también hay que aprender a vivir con eso, que va a haber alguien que nos hace creer que hay un conflicto, pero no lo hay, es él y ya, o ella y ya, ¿verdad? Entonces, eso también es súper importante. Elegir las batallas, como diríamos. Ana, aquí me preguntan, basado en tu experiencia con pueblos indígenas, en el caso tuyo, cuando estuviste en ese proceso de diálogo, que dicho ese paso no lo mencionaste, pero fue best practice o buenas prácticas reconocida incluso a través de Naciones Unidas, ¿cómo lograron atraer ustedes a los pueblos originarios y qué método se utilizó para llegar a un consenso? También tengo otra pregunta bien interesante. Si bien antes mencionaste el tema de la participación ciudadana y que debe ser inclusiva, pero ¿cómo trabajas o cómo, que va un poco ligado a lo que mencionaste un rato, cómo lidias con los extremos, conservadores extremos o izquierda radical? ¿Cómo se resolvería sin caer en eliminar esta figura de la participación ciudadana? Que todos estén en la mesa, pero sin caer en los extremos. Y tengo otra pregunta que me hace Rosemary Barrios, una dama, sobre la parte de cómo amalgamar la integración de los ministerios para lograr la eficiencia en la participación ciudadana. O sea, cómo incluir o cómo hacer que los ministerios se participen un poco en el tema de la participación ciudadana y que las políticas públicas no sean solamente desde un despacho, sino que sea a través de lo que el ciudadano realmente necesita.
Claro, bueno, lo primero, consultas, métodos y cómo acercarse con los pueblos indígenas. Mi primera acción afirmativa, cuando el presidente me da la responsabilidad de liderar los procesos de atención a algunos asuntos indígenas que tenían décadas de estar estancados, ¿verdad? Y de no resolverse, fue contratar a una persona indígena como asesora, que fuera la coordinadora de ese proceso, de esos procesos, de esa área temática. O sea, Ana Gabriel tenía la voluntad y tengo la sensibilidad y he estado en esta lucha acompañándoles desde que tengo 18 años, pero realmente no soy indígena, a mí no me pasa por el cuerpo. Y además, clarita, de ojos verdes, cero legitimidad de ir a decirles nada. Entonces, naturalmente, la primera acción afirmativa fue contratar a una persona indígena, a Jenner Blanco, que de hecho todavía se mantiene en la presidencia de la República y todavía lidera los procesos. ¿Por qué? Porque él conocía el contexto, tenía las confianzas, conocía a las personas líderes y lideresas, y ese es un paso importante. Tenés que entender quién mueve las comunidades, quién mueve los pueblos, quién mueve los territorios, y acercarte a esas personas porque son son tu pie a entrar ahí a conversar. Y la otra es ir y visitar. Yo visité visité 22 o 21 de los 24. Uno no los visité durante el proceso de consulta, los visité en otras giras, ¿verdad? Pero es ir al territorio. Si no vas, si no tenés presencia, no puedes tener confianza. Y además una de las cosas que en su momento la defensora de los habitantes siempre decía, y yo lo aplicaba mucho, es pedir disculpas por todo lo que el Estado hizo mal por tanto tiempo. Es como, no es mi responsabilidad lo que se hizo mal, mi responsabilidad es lo que se hace ahora. Pero me lamento demasiado que por tanto tiempo el Estado no fue lo que merecían ustedes en sus reivindicaciones de sus derechos. Y siempre estar abierta al diálogo y entendiendo que igual no hay que idealizar, también hay en todos los espacios hay liderazgos que no les interesa mucho construir porque les cuesta o no ven como la satisfacción en las propuestas de resolución, ¿verdad? Pero yo creo que esos son, es decir, tenés que tenerlos cerca, tienen que estar en espacios de incidencia, no puedes emprender procesos si no tenés a personas indígenas liderando. ¿Cómo lidiar con los extremos? Dialogando, dialogando y dialogando. A mí me tocó dialogar con todos los extremos, con todos y cada uno. Y ahí uno aprende un poco también a entenderse una en el proceso en el que está y reconocer también las intenciones de las otras personas. Eso no quiere decir que si dialogas con todas tenés que tomar en consideración todo lo que proponen, pero sí hay que escuchar, porque la escucha ayuda a administrar ansiedades y frustraciones y porque de ahí pueden salir ideas interesantes y a veces, aunque ustedes no lo crean, más veces de lo que uno se imagina, la extrema derecha y la extrema izquierda se parecen en muchas cosas, sobre todo en cómo hacen ciertas cosas. Entonces, a veces hasta históricamente se han aliado en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, los extremos, yo no soy fan de los extremos, ¿verdad? Pero creo que es importante que todos los actores estén sobre la mesa, todos los actores que quieran una solución y que quieran construir, ¿verdad? Insisto, no idealicemos el diálogo. El diálogo tiene que darse y tiene que abrirse y tiene que ser tan transparente y tan claro que todos los actores se sientan convocados, para que además cuando el que no quiera sentarse en la mesa quede evidenciado. Para alinear a los ministerios, Rosemary, para que se apunten y trabajen y realmente promuevan de verdad la participación ciudadana, es formación, formación y más formación. ¿Por qué? Porque históricamente se les ha educado, sobre todo si en Panamá pasa lo mismo que en Costa Rica, que hay funcionarios que tienen años de estar ahí, se les ha educado para que no abran los espacios, para que sean cerrados, ¿verdad? Para que no transmitan ningún tipo de información, para que no abran espacios de participación. Entonces hay que reeducarles. Tienen que construir esa forma en la que históricamente han hecho todo y repensar, ¿verdad? Y no toda la gente funcionaria pública es mala, ni todos los mandos medios es mala. Se los puedo asegurar, hay gente súper comprometida. Lo que yo recomendé mucho y lo que yo articulé fueron redes de esas personas que tal vez en su institución se sentían solas, pero cuando vieron que había uno que otro cómplice en otras instituciones, se lograron hacer cómplices, digamos, entre ellas y acompañarse. Y cuando una está acompañada en un proceso de transformación del Estado, pues se da mucho más sencillo, ¿no? Ana, como bien dices, no todos los funcionarios son malos y un poco respondiendo a Rosemary. Rosemary, existe la página de Datos Abiertos Panamá, la puedes buscar en Google, hay cierta información que está abierta. Culturalmente el Estado panameño es muy reacio, el funcionario es muy reacio a incluso entre las mismas instituciones compartirse información. Entonces ya te imaginas para afuera cómo es, pero igual existe una página y ahí hay cierta información que está abierta y la pueden buscar y googlear.
Entonces, tienes cualquier cantidad de preguntas, tienes muchos fans, entonces hay que seguir. No sé hasta qué hora tienes tiempo, pero seguimos adelante. Tú me dirás, Ana, hasta cuánto Sigamos, un ratito más. tiempo. Mientras tanto, te tengo una pregunta muy interesante. Obviamente esto va un poco a tu experiencia del PAC. Nosotros tenemos un comité o tenemos, según estatutos, tenemos un comité de disciplina ética. Eh, ¿Usted tiene algo parecido allá con el PAC y si realmente está ejerciendo la función y cómo ayuda a un momento dado en la vida a tener a los mejores dentro del mismo partido que a su vez sean los mejores que vayan a ejercer la gestión pública? Esa es una pregunta interesante. Y, y también me hacen otra pregunta, que esta me la está haciendo Luis Arcia. Él habla que obviamente los pueblos indígenas y las áreas indígenas tienen un tema de conectividad. No todo es internet allá. Aparte del internet, ¿qué otras herramientas utilizaron ustedes para gestionar este diálogo? Y, y Alicia León, que es tica panameña, te manda saludos realmente. No es una pregunta, te mandan saludos. Tienes fan, Ana Gabriel. Camila Espinosa me pregunta, ¿cuáles son los factores que consideras de mayor relevancia a la hora de elaborar una política pública? ¿Y qué opinas sobre la implementación de Hamza, te me cortaste. una gestión basada en objetivo y resultado? Se te cortó, Hamza. ¿Perdón? Se te cortó, Hamza. Se te cortó, papá. Creo que perdimos a Hamza. Creo que perdimos a Hamza. ¿Puedes responder esas dos? Voy Y a... yo... Karim me dice, Se te sigue cortando un montón, Hamza, pero si querés voy adelantando yo las respuestas. Sí, Ana, vamos respondiendo esas dos. Ok, en el PAC existe un tribunal de ética y un código de ética. Yo me acuerdo que cuando yo participé en el último Congreso Ciudadano, que es una deuda que tenemos en el partido, volver a hacer un Congreso Ciudadano, en el 2011-12 habíamos pedido como reforzar ese código de ética porque estaba como, digamos, como muy alineado con los planteamientos de quien fundó el partido en su momento, que lo lideraba, que era don Otón Solís, que era mucho como no reuniones, no comer galletas en reuniones, como cosas muy, no sé, como no tan trascendentales todas, algunas sí, por supuesto, pero algunas como muy básicas de la percepción de la ética. Hay un tribunal de ética que se ha activado en algunas ocasiones, pero que no se involucra tanto en la revisión de los atestados de personas que van a ocupar puestos públicos, porque además en Costa Rica pasa esto. El partido incide con la fracción legislativa, con los puestos también en los gobiernos locales, pero no con el Poder Ejecutivo, porque por ley el Poder Ejecutivo no puede tener relación con el partido. Que yo no estoy de acuerdo con eso, porque al final de cuentas el partido es como el garante programático de lo que el gobierno va a ejecutar, pero en Costa Rica es ilegal, digamos, no está permitida la relación partido-gobierno, digamos, expresamente en términos de militancia. Entonces, además, el nivel de influencia que tiene, digamos, la Asamblea Nacional del PAC, no le puede, un partido aquí no le puede decir, usted tiene que nombrar a estas personas en los ministerios, ¿verdad? Pero naturalmente siempre pasa que muchas personas del partido pues pasan a los espacios de gobierno. Sí hay, digamos, sí se tienen, digamos, como en la normativa interna del partido, como requisitos muy claros, que no tengan deudas con la caja, que no tengan deudas con Hacienda, que no tengan causas penales por violencia doméstica o violencia de género, ¿verdad? Como hay algunos requisitos que se revisan siempre, por ejemplo, los diputados y diputadas. Pero el partido no puede hacer eso, no tiene la competencia, digamos, la potestad para hacerlo con quienes asumen los roles en gobierno, pero se supone que cuando la gente que es de partido, sobre todo el presidente o presidenta, revisa eso o trata de emular esas cosas. Cuando hicimos el mecanismo de consulta, no todas tenían internet, pero algunas, digamos, no todas tienen conectividad todo el tiempo, pero cuando se trasladaban a ciertos puntos estratégicos para tener acceso como a insumos y demás, sí tenían conectividad. Entonces, lo que hacíamos era que, aunque no lo crean, el WhatsApp fue una herramienta fundamental para garantizar el acceso a los materiales. Y lo otro que hicimos, que fue una inversión importante, es que hacíamos pregiras de convocatoria y de envío de los materiales. Y todo el proceso de consulta fue en territorio, ¿verdad? Excepto el gran encuentro nacional que trajimos a la gente a un espacio único.
pero siempre estuvimos en el territorio. Para gestionar, vamos a ver, me hablaban de la gestión basada en objetivos y resultados. Bueno, yo creo que esto parte mucho también de cuando se idea una política pública que tenga que tener claros esos objetivos, claros esos resultados y ojalá con participación ciudadana porque la gente hace esa fiscalización. Y creo que eso era. Alguien me preguntó algo sobre para gestionar. Ah, no, listo. Eso fue. Ya. No, Esas esa eran eran, las... Ana. Hamza, vieras que te estás cortando mucho, entonces me está costando escuchar Sí, tus vamos a... Solamente- Ok, yo voy a ayudar a Hamza y a Ana Gabriel. Por ejemplo, me gustaría saber qué técnicas utilizaron para agrupar a la juventud en su movimiento político. Esa es una, Ana Gabriel, esa la hace Filadelfio González. Ya respondiste al comité de ética. Buenas noches, mi pregunta es ¿cómo hacer entender a las personas que están siendo utilizadas y sobornadas con sus propios recursos, como para hacerles entender que ellos pagan los impuestos y que no, y que maneja el gobierno es de todos y no hay que mendigar una ayuda? O sea, ¿cómo terminar con esa politiquería? Un poco lo que vivieron ustedes allá. ¿Y cuáles crees tú que son las características más importantes de un gobierno abierto cuando se empieza desde cero? Que puede ser el caso nuestro. Si llegamos a ganar en el 2024, no nos vamos a encontrar con un gobierno abierto y queremos arrancar y tenemos desde cero. ¿Cuáles son tus consejos ahí? Ok, bueno. Técnicas para agrupar juventud. Lo primero es hablar de juventudes, no de juventud, porque hay muchas juventudes, ¿verdad? Las juventudes agrupan personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGTBI, mujeres, personas de la ruralidad, personas de zonas costeras. Entonces empezamos a hablar de juventudes y eso nos ayudó mucho porque la gente se sentía más convocada, ¿verdad? Y también tratábamos de que hubiera espacios que se asociaran a lo que la juventud en ese momento quería. Entonces teníamos espacios como lúdicos, espacios de encuentro que no eran necesariamente siempre un taller o una formalidad. Y tratamos de ir mucho a giras también para conocer las realidades de esas otras juventudes que, insisto, no tienen los privilegios de activarse desde los centros. Creo que la forma idónea para que la gente entienda que ellos son merecedores de las políticas y que no necesitan una mediación ni un soborno ni nada, es empoderándoles e involucrándoles. Eso es así. Y si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo y ustedes como movimiento tienen esa posibilidad, es comenzar a ir a los lugares, comenzar a contactarse con esos grupos de personas y explicarles esos contextos. Y las características más importantes de un gobierno abierto que está comenzando, yo lo que siento es que ustedes eventualmente tienen que hacer un mapeo, digamos, como un estudio, un análisis de estado de situación de cómo está Panamá. Cuando nosotros llegamos, digamos, al gobierno en Costa Rica, pues era un montón de cosas. No había confianza en la sociedad civil con los gobiernos porque el gobierno anterior, digamos, les había hecho creer que había construido con ellos un decreto que regulaba el gobierno abierto y al final publicó otro. Entonces era empezar desde ahí, volver a construir el decreto y que realmente incluyera lo que ellos y ellas querían, ¿verdad? Y no es como darles todo, pero abrir la negociación, llegar a los acuerdos y moverse. Entonces, creo que hay que hacer un estado de la cuestión que permita entender cuáles son las bases de participación, cómo estamos en eso, en acceso a la información, en apertura de datos, en mecanismos de participación y co-creación, y a partir de ahí generar las prioridades con lo que se quiere trabajar. Cuando hablamos de gobierno abierto, queremos hacer tanto, porque el gobierno abierto puede permear tantas áreas y puede impactar de tantas formas, ¿verdad? Pero en realidad no tenemos, siento yo, que advocarnos tanto y tratar de descubrirlo todo, porque en Costa Rica el plan de acción anterior al nuestro era 23 compromisos y se hicieron 7, ¿verdad? Menos a veces es más porque es más calidad. Y bueno, esas eran las preguntas. Yo tengo chance hasta las 7:30, entonces nos quedan 10 minutos más. Para nada, pues vamos con las últimas 3 porque vamos a respetar el tiempo tuyo y el de todos los invitados. Así que bueno, muchas preguntas quedarán en el tintero. Desde ya le pedimos disculpas a las preguntas que no se hicieron. Fueron muchas. Buenas noches. ¿Cuáles son los factores que consideras con mayor relevancia a la hora de elaborar una política pública?
¿Y qué opinas sobre la implementación de una gestión basada en, bueno, no, esa ya se hizo, perdónenme, la de objetivos de resultados. No, esa pregunta ya se hizo. No sé si Hamza ya recuperó el micrófono como para no repetirla Hola, yo, si hola, no, hola, ¿me sigo yo escuchan? aquí. ¿Me Sí, escuchas? perfecto, Hamza. Sí, Bien. perfecto. Ana, te quiero hacer esta pregunta porque es muy importante. Me la hacen dos damas, Amarilis Karim y Karim. Son parecidas las preguntas. ¿Cómo debemos incentivar a la mujer para que haya más participación femenina en la política? Y también va muy ligada que esas mujeres tomen los roles de liderazgo, ya siendo madres, esposas y profesionales. Esa es una pregunta muy interesante y muy compleja. Y también, basándonos, o sea, no dice José Vanela, basándose en la experiencia de Panamá y con la asamblea legislativa que tenemos, ¿cómo hacía para tener un consenso a la hora de legislar ciertos temas o tu experiencia en el PAC? No sé si cuando estabas en gobierno tenías la mayoría en la asamblea o cómo fue la gestión, no me acuerdo, de don Guillermo. Y finalmente, ¿qué tan difícil es luchar contra un sistema, una institución donde los procesos están viciados y los mismos funcionarios te ponen fácil mostrar o sea, ponen difícil mostrar la transparencia, que por dónde iniciamos para cambiar las cosas? Eso es una pregunta desde la República, perdón, de Chiriquí, de Arián Flores. Bueno, sobre el tema del rol de las mujeres, creo que no hay que incentivar que participen porque queremos participar. Es que nos den las condiciones para hacerlo. Eso es lo más importante. ¿Qué son esas condiciones? Que nos den facilidades para el cuidado. Porque como nosotras tenemos el recargo del cuidado de adultos mayores, hermanos, hermanas, personas con discapacidad o hijos e hijas, no podemos tener, digamos, las mismas opciones y las mismas facilidades que los hombres para liderar y ocupar espacios en la política, ¿verdad? Entonces yo creo que el reforzar las instituciones que acompañan los roles de cuidado de las mujeres es muy importante. Y ustedes como hombres que acompañen a sus parejas para que en el rol de cuidado, para que ellas puedan incidir y participar. También creo que es muy importante garantizar espacios seguros. La política es un espacio muy hostil a veces y tiende a la violencia política de género, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que garantizar protocolos, hay que garantizar regulaciones que den herramientas para que las mujeres puedan accionar cuando se sientan violentadas o se sientan excluidas. Y sin duda es importantísimo los sistemas de cuotas y de paridad. Las cuotas son una acción afirmativa necesaria para garantizar espacios en calidad de igualdad de condiciones de hombres y mujeres, ¿verdad? Eso es muy importante. No podemos dejar de lado la importancia que juega la paridad para ir abriendo espacios y reduciendo esas brechas y que cada vez haya más mujeres en espacios de toma de decisión. Cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís asumió, no éramos la fracción mayoritaria, éramos creo que la segunda o tercera fracción, y se necesita mucho diálogo, mucha paciencia y también aguantar mucho palo en lo público, que nos van a, digamos, que nos van a criticar, pero que luego sí votan las cosas y sí acompañan procesos. Pero sí puede llegar a ser muy complejo y yo creo que diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo y que todas las partes aprendan a ceder. Y tener también una fracción muy sólida. Por eso la elección de personas que estén en la asamblea es muy importante, que tengan cualidades para la negociación y el diálogo. Y luchar contra un sistema es eso, es lucha. Es lucha, duele, cansa, te atacan, tratan de bloquear tu posibilidad de crecer, de bloquear la posibilidad de que hagas las cosas, pero les prometo que no están solas y que siempre van a encontrar personas aliadas. Y que la gente que genuinamente sabe y reconoce los esfuerzos que se hacen por cambiar el sistema y por cambiar la realidad, agradecen esa posibilidad. Eso es una realidad. O sea, la gente agradece los espacios, la lucha, las reivindicaciones, el cariño de los pueblos indígenas, de muchas personas indígenas, que yo todavía puedo disfrutar de ese cariño y esa amistad genuina, es porque nunca nadie se había sentado con ellos a hablar en igualdad, que los viera como iguales, que les escuchara como personas, como personas. Eso es súper importante. Y cuando uno está ahí, se van a activar todos esos status quo y gente privilegiada que se siente incomodada por lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y va a reactivar y va a golpear. Por eso es importante tener redes, por eso es importante no trabajar sola cuando quieres emprender todas estas transformaciones para tener a la gente oportuna que te pueda acompañar en esos procesos.
Oye, Ana, muchas gracias. Muchas de las preguntas no las respondimos porque se referían a temas de gobierno abierto, y nosotros de la Escuela de Formación y Liderazgo vamos a tener un módulo sobre gobierno abierto, así que a todos aquellos que nos hicieron esas preguntas, por favor, los invitamos a que participen en esa formación. Ana Gabriel, diste con la tecla, es importantísima la formación ciudadana, es importantísimo capacitarse, es importantísimo prepararse para poder ejercer nuestros derechos, conocer los derechos y también nuestros deberes, porque con los derechos van los deberes. Ana Gabriel, nuevamente para mí, como siempre, un gusto conversar contigo. Miren, No, lo igual. más, lo más importante, Ana Gabriel, es que el tiempo que nos has brindado lo has hecho de tu experiencia, y todos los que estamos aquí hoy te damos las gracias porque esa experiencia tuya es invaluable. Nuevamente, gracias en nombre del partido, gracias en nombre del movimiento, gracias en nombre de las 150 personas que estuvieron aquí. Los invitamos a todos los que estuvieron aquí, que se inscriban si no se han inscrito y que le digan a 1, 2, 3, 4, 5 personas que deben inscribirse en el partido. Ana Gabriel, tus últimas palabras para concluir el día de hoy. Yo sé que eran muchas preguntas. Me hubiera fascinado quedarme 2 horas más. Es más, si quieren una segunda parte de algún tema más específico, yo estoy súper súper a las órdenes. Hamza sabe, cuando hablé con Luis también lo sabe, entonces de verdad podemos ampliarlo. Pero estoy, como les dije, estoy como en proceso de cierre de mi tesis, entonces tengo reunión con mi director ahorita y estamos como en este trajín porque tengo que defender antes del 30. Pero de verdad me encantó, se me pasó volando porque además a mí estos temas me apasionan un montón. Espero haber aportado en algo en la transformación. Lo más importante es hagan, no esperen a tener las condiciones perfectas porque nunca van a estar. Acompáñense. En política, cuando queremos emprender las grandes transformaciones, es muy importante estar debidamente acompañadas. Dialoguen mucho, traten de tener mucha empatía por la contraparte, pero con límites. Y lo más importante, salgan de la comodidad de su escritorio y comiencen a conocer los otros contextos. Obviamente el tema del COVID nos detiene a todas, ¿verdad? Porque no vamos a ir a arriesgarnos ni a arriesgar a nadie, pero tratemos de repensar formas de comunicarnos. Mucha gente tiene celular y se conectan a WhatsApp de vez en cuando. Empecemos por ahí, alguna conversa, alguna articulación. Que el espacio de la política también sea un espacio de alegría, de defensa de derechos, pero también de encuentro, de humanismo, de solidaridad y de acompañamiento y de mucha lealtad. El sistema siempre va a, o sea, cuando ustedes, es como cuando ustedes mueven algo, ¿verdad? Que está como estancado ahí y lo logran sacar, sale un montón de suciedad, sale un montón de cosas feas que duelen, que lastiman, que huelen mal, ¿verdad? Bueno, de ahí eso pasa y a veces a uno lo pringa y de uno, o sea, nada más se limpia y sigue. Y eso es lo que toca hacerlo. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco es imposible, se los puedo asegurar. Cada cosa que yo emprendí me dijeron que no iba a poder suceder y sucedió. Y dimos los resultados certificados por instancias que no éramos nosotras. Entonces les puedo asegurar que sí se puede hacer. De verdad que muchas gracias y les mando un abrazo gigante y muchos éxitos en todas las transformaciones que están emprendiendo. Gracias, buenas noches. Chao, Ana.